Bueno compañeros, en esta ocasión vamos a ir a la sección 5 de la guía de práctica clínica para la prevención y detección temprana de tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto puerperio. En esta vez nos vamos a enfocar un poco más sobre la atención del parto. Como les decía, acerca de la detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, la atención del parto y el parto distóxico. Como ya conocen ustedes, pues la idea es sencillamente de socializar las recomendaciones puntuales de la guía y no salirnos un poco del escenario. La primera recomendación habla sobre la atención de un parto humanizado, que señala más o menos se cumple al adherirse a las recomendaciones que genera la guía. Aquí en esta pregunta acerca de cuáles son los factores de riesgo que deben ser incluidos para determinar el lugar más adecuado para la atención del trabajo de parto, la guía muestra una lista bien extensa de varias condiciones clínicas del paciente que podría requerir remisión. Vamos a revisarlas directamente en la guía. Como les decía, esta es una lista más o menos orientadora acerca de las condiciones del paciente, y vamos a empezar como a nombrar algunas de las que están en la lista. Cualquier enfermedad cardíaca confirmada, cualquier trastorno hipertensivo que tenga la paciente como antecedentes, asma bronquial no controlada, el antecedente de una fibrosis quística, hemoglobinopatías, anemias con una hemoglobina por debajo de 11, que requieran un manejo en tercer nivel o que puedan ser factor de riesgo pues para un escenario de hemorragia posparto. Enfermedades de células falciformes, antecedentes de trastornos tromboembólicos, coagulopatías, enfermedad de von Willebrand, trastorno de coagulación en la mujer o el feto, enfermedades de infecciones como la hepatitis B o C, portadores de infección por VIH, por supuesto, que tengan sospecha de compromiso fetal por toxoplasmosis. La lista es bien larga. Infección actual, activa o sospecha de sífilis, varicela, rubéola, herpes genital en la mujer o el bebé, tuberculosis, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, enfermedades no específicas de tejidos conjuntivos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes como tal establecida, pacientes con función renal anormal, enfermedad renal crónica, trastornos neurológicos como la epilepsia, la miastenia gravis, el accidente cerebrovascular previo, del trastorno digestivo, enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Habrá que valorar bien la condición del paciente para definir si se requiere alguna remisión o no. Anomalías esqueléticas o neurológicas como antecedente de fracturas de pelvis o déficit neurológico, sin que esto quiera decir que entonces esté indicada la cesárea, sencillamente que requiere una valoración de la atención del parto en un segundo o tercer nivel bajo la supervisión de un especialista. La guía contempla igualmente trastornos psiquiátricos, uso de drogas activamente, de consumo de drogas psicoactivas, pero pues un consumo activo, abuso de sustancias o dependencia al alcohol, antecedente o presencia de cáncer en cualquier localización, multiparidad referida como mayor de 4 partos, mujeres menores de 15 años o mayores de 38 años, que no haya tenido control prenatal durante la gestación, ausencia de un apoyo económico y emocional de la familia. Pues hay que valorar como tal la condición completamente. Hemorragias anteparto de origen desconocido, índice de masa corporal en admisión superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, embarazo múltiple, placenta previa, preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo, trabajo de parto prematuro o ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, desprendimiento de la placenta, muerte intrauterina confirmada, inducción del parto, diabetes gestacional, distocias de presentación, ya sea presentación de pelvis o una situación transversa, hemorragia anteparto recurrente, un feto pequeño, parálisis gestacional, frecuencia cardíaca fetal anormal con un Doppler anormal, ultrasonido diagnóstico de oligo o polihidramnios, antecedente de complicaciones como historia de un bebé anterior de más de 4 kilos, muerte fetal inexplicable o muerte neonatal o a la anterior en relación con dificultad intraparto, muerte fetal o muerte neonatal con causa conocida no recurrente, bebé con encefalopatía neonatal, bebé anterior a término con ictericia que requirió esta transfusión, exsanguino transfusión, preeclampsia, eclampsia, ruptura uterina. En fin, dije que iba a nombrar algunas, pero las terminé nombrando todas, y la idea es que revisemos estos conceptos al momento de hacer la admisión de un paciente a nuestra unidad para definir si requiere o no una remisión. No es una norma, sin embargo hay que evaluar en conjunto con el paciente y sus otras comorbilidades y situaciones socioeconómicas del paciente para definir si requiere o no un manejo en un tercer nivel. Seguimos con nuestra presentación. La tercera recomendación es acerca de cuándo se debe admitir al paciente para la atención institucional. Y aquí recomiendan claramente cuando haya una dinámica uterina regular,
un borramiento cervical mayor del 50% y una dilatación de 3 a 4 centímetros. Se recomienda igualmente que las gestantes permanezcan en observación al menos 2 horas y se realice un nuevo examen médico antes de dejar la institución. Es decir, si le vamos a dar salida, es mejor dejarlas, vigilarlas durante 2 horas y luego de ello definir el alta de acuerdo pues a los cambios cervicales y la dinámica uterina. Obviamente habrá que tener en cuenta también la evaluación obstétrica y las condiciones de acceso, distancia del domicilio, condiciones de disponibilidad del transporte, todo el enfoque socioeconómico pues del paciente, el enfoque cognitivo y el aseguramiento de que la gestante para tomar decisiones acerca de si se hospitaliza, si se deja en observación o qué conducta tomar. Aquí algo muy importante es que si definitivamente decidimos que esta gestante no requiere ser hospitalizada, debemos informarla sobre signos de alarma, síntomas de alarma, indicaciones precisas de cuándo reingresar o cuándo volver a consultar, educarle muy bien y claramente a la paciente cuáles son los motivos por los cuales deberá consultar y cuáles son los síntomas que le deben generar algún tipo de alerta para volver a reconsultar a nuestra institución. En la cuarta pregunta es acerca de cuáles son los exámenes paraclínicos que deben ser solicitados al momento de la admisión de la gestante. Ellos como tal no recomiendan de manera rutinaria ningún tipo de examen. Sin embargo, lo que sí es importante es asegurarse de que los exámenes de ese tercer trimestre estén completos y especialmente hablan sobre las pruebas, la prueba rápida para VIH y la prueba rápida para sífilis. Una quinta pregunta puntualmente habla sobre el uso rutinario del enema y el rasurado al momento de la admisión de las gestantes y obviamente ya conocemos todos que no son actividades recomendadas de manera rutinaria en la atención de parto normal. Bueno, en esta diapositiva queremos dar alusión a los conceptos o definiciones que maneja la guía de práctica clínica acerca de las fases pues, del trabajo de parto. En la guía definen entonces el periodo del parto de fase latente como el periodo que pasa entre el inicio del trabajo de parto y los 4 centímetros de dilatación. Es decir, digamos toda esta franja de la gráfica. Y la fase activa ya de los 4 centímetros a los 10 centímetros de dilatación, reconociendo igualmente que existe un periodo expulsivo que es el pasivo y el activo, y hacen una observación pues como tal señalando los tiempos más o menos esperados en los pacientes multíparas o nulíparas en cada una de estas fases. Digamos que aquí lo importante es tener en cuenta esos tiempos y estas variaciones que se pueden dar y que todos los conocemos al momento de graficar el partograma para tomar decisiones de intervención o de remitir ante una supuesta prolongación de la primera etapa del parto o cualquier cambio pues en la evolución del trabajo de parto. Igualmente hablan obviamente que no solamente limitarse al tema de las horas y el tiempo, sino que hay que valorar en conjunto la materna completamente. Si ya está mostrando, digamos, inicialmente alteraciones pues en la duración del trabajo de parto, pero si hay unos factores geográficos, obstétricos y fetales añadidos, pues habrá que valorar en conjunto todo esto para tomar la decisión. En la siguiente pregunta que plantea la guía, tratan de responder cuál es el método de vigilancia fetal que mejora pues los resultados perinatales. Aquí hablan pues que ya la monitoreación fetal, ya sea electrónica o por auscultación intermitente, son métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el trabajo de parto. Y obviamente hablan que esta técnica de auscultación intermitente puede utilizarse ya sea por auscultación con estetoscopio o si hay disponibilidad de Doppler, pues mucho mejor, pero ambas son válidas y ambas son recomendadas para el uso del monitoreo durante el trabajo de parto. Señalan que no se recomienda el uso rutinario de la pulsioximetría fetal y si manifiestan que se recomienda la estimulación digital de la calota fetal como un método diagnóstico complementario ante la presencia de un registro del monitoreo patológico. Aquí una recomendación puntual de algo que ya hemos discutido y que se realiza igualmente en la institución es acerca del impacto de la compañía familiar durante el trabajo de parto. Obviamente recomiendan pues que sea acompañada de manera individual y de forma continua por persona que ella elija. Ya conocemos, digamos, esas condiciones que en la institución manejamos para ello y me parece que está muy bien. Y lo que sí recomienda obviamente la guía es que haya durante la atención del parto la presencia pues de un personal de salud en forma permanente, excepto por cortos periodos de tiempo o cuando la mujer lo solicite. La idea es hacer un seguimiento muy estrecho de esa atención del parto y lo más importante es que siempre tengamos un registro clínico sobre esos cambios. La siguiente pregunta, o la 9, es acerca de la mejor vía para garantizar el aporte calórico durante el trabajo de parto. Es decir, ¿suspendemos vía oral? ¿No suspendemos vía oral?
Aquí la guía recomienda pues abiertamente la ingesta de líquidos claros durante el parto en pequeñas cantidades para la prevención de la cetosis. Y puntualmente hablan un poco sobre el uso de los hidratantes o las bebidas isotónicas que son eficaces para combatir esta cetosis y por ello preferir muy por encima de la ingesta de solo agua. En esta se quieren responder si requiere canalizar rutinariamente una vena periférica a toda gestante en el periodo de dilatación, borramiento y atención del parto. Aquí la guía es puntual y obviamente sí recomienda mantener un acceso venoso permeable con un catéter heparinizado calibre 18 durante todo el trabajo de parto y el expulsivo. Que el hecho de que tenga un acceso venoso no quiere decir entonces que se deba suspender la ingesta de líquidos claros ni la libre movilización de la mujer durante el trabajo de parto. Y recomiendan el uso de cristaloides isosmolares como el lactato de Ringer, las soluciones de Ringer y la solución salina normal. En el siguiente punto quieren responderse que con qué frecuencia se deben vigilar los signos vitales maternos durante el trabajo de parto. Y de la mano pues de esta recomendación debemos estar vigilando que los registros clínicos en la historia clínica sean más o menos coherentes a ello, porque es lo que se recomienda para un buen desarrollo de la atención del parto y obviamente serán variables que nos van a vigilar frente a cualquier hallazgo adverso. En esta parte la guía recomienda pues que en la primera etapa del trabajo de parto se pueda revisar cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones, cada hora el pulso, es decir, la frecuencia cardíaca materna y la frecuencia respiratoria, y al menos cada 4 horas la presión arterial y la temperatura. Y hacen como especial anotación acerca sobre registrar sobre el vaciado de la vejiga y las necesidades emocionales y psicológicas de la mujer periódicamente durante toda la atención del parto. Ahora en la segunda fase o en la segunda etapa pues, del trabajo de parto, recomiendan revisar cada 30 minutos la frecuencia e intensidad de las contracciones, comprobar cada hora la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria y la temperatura, y nuevamente hacen énfasis sobre comprobar el vaciado de la vejiga. En la recomendación 12 se preguntan cuál es la frecuencia indicada para el examen pélvico obstétrico durante el trabajo de parto. Aquí puntualmente manifiestan que se recomienda que en condiciones normales las exploraciones vaginales se realicen cada 4 horas. Se recomienda realizar exploraciones vaginales antes de 4 horas y en mujeres con alteraciones del progreso del parto o según criterio médico ante la sospecha o la presencia de complicaciones o si la mujer manifiesta sensación de pujo. E incluso manifiestan que la exploración vaginal puede realizarse a solicitud de la gestante, obviamente teniendo en cuenta todas las circunstancias si conviene o no. Ellos aquí en la guía, digamos que dan unos tips para practicar un tacto vaginal y dicen confirmar que es realmente necesario y que la información que proporcione será relevante en la toma de decisiones. Ser consciente que el examen vaginal es una exploración molesta e invasiva asociada a un incremento del riesgo de infección. Garantizar la privacidad, dignidad y comodidad de la mujer y explicar la razón por la que se practican y los hallazgos encontrados con delicadeza, sobre todo si no son los esperados por la mujer. Digamos que es algo en lo que hacen énfasis incluso en varias recomendaciones, hablan nuevamente sobre ellas para tener en cuenta al momento de una exploración vaginal. Posteriormente se preguntan si es necesario o no el uso de antisépticos durante pues para hacer el examen obstétrico. Realmente hablan que no es necesario y que sencillamente pues el uso de agua para una higiene general del área genital es suficiente. En la pregunta 14 hacen referencia sobre el partograma y hablan si mejora los resultados o no. Sin embargo, no se dan una respuesta a esa pregunta, pero sí recomiendan pues el uso del partograma de CLAP, que es el que tenemos ya adoptado en la institución, en este que estamos llenando de manera física y que estamos escaneando. De todos modos, como ñapita les quiero recomendar que siempre hagamos el registro en historia clínica del partograma que está en el sistema y obviamente este formato impreso. Todo esto porque son variables que durante las auditorías externas, es decir, las que nos hacen los EPS a la institución, ellos se señalan y se ponen
muy pilas en como en todas esas cositas. Así que pues la idea es hacerlo de la mejor manera y que quede la evidencia y el registro adecuado de la atención del parto. En esta pregunta 15 es en qué caso está indicada la analgesia durante el trabajo de parto. No dicen exactamente en qué momento está indicada. Basta solamente con que la solicitud de la gestante sea manifiesta. Eso ya es abierto para una indicación. Puntualmente refieren que está contraindicada la analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto por rechazo de la madre, por coagulopatías, por infección local o sistémica o por hipovolemia no corregida. Posteriormente se preguntan sobre cuál es el método de analgesia. Posteriormente se preguntan sobre cuál es la mejor analgesia durante el periodo de dilatación y borramiento o durante el periodo expulsivo. Puntualmente no dicen que es la neuroaxial, sin embargo todas las recomendaciones circundan alrededor de ella. Hablan sobre que es importante informar a la paciente las implicaciones sobre el parto de la analgesia neuroaxial, que se recomienda esta analgesia neuroaxial a dosis bajas, epidural o combinada, que es importante informar a las gestantes que el uso de los opioides parenterales tiene una eficacia pues como limitada y que puede generar náuseas y vómitos, y para combatir estos náuseas y vómitos utilizar pues antiméticos en caso de utilizarlo por vía intravenosa intramuscular los opioides. Dentro, digamos, de esas opciones para manejo del dolor, incluso hablan sobre el uso de las pelotas de goma, que pueden ser animadas a hacerlo para buscar posturas más cómodas que puedan mejorar un poco la evolución del trabajo de parto, aliviando de alguna manera el dolor de acuerdo a la postura que pueda optar la gestante. Igualmente hay algunas observaciones puntuales que también podríamos encontrar en la guía, que sería bueno que las revisáramos durante la lectura de la misma. En la pregunta 17 o recomendación 17, acerca de cuáles son las recomendaciones relacionadas con el uso de la amniotomía. En este aspecto refieren que es importante no realizar amniotomía ni perfusión de oxitocina rutinaria en los trabajos de parto que tengan una progresión de forma normal. Se sugiere el uso de la amniotomía cuando se considere necesario evaluar el aspecto del líquido amniótico ante sospecha de alteraciones del bienestar fetal, desprendimiento de la placenta como parte del manejo del primer periodo del parto prolongado, pero no como una acción para tomar en cuenta, insisto, en atenciones de parto con progresión normal. En la guía tratan de definir, o más bien explicar cómo se define y cómo se detectan las disfunciones dinámicas de la dinámica. En la pregunta 18, ¿cómo se define y detectan las disfunciones dinámicas? Hiposistolia, hipodinamia, hipersistolia, bradisistolia y taquisistolia. Aquí tratan de hacer como nuevamente una definición de qué es la dinámica uterina normal, teniendo pues en cuenta el concepto del triple gradiente descendente de las contracciones, que ocurren contracciones con una frecuencia entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos, con una duración de 30 a 60 segundos e intensidad progresiva de 30 a 50 milímetros de mercurio. Así que traté más o menos de graficar un poco cómo se vería estas dinámicas en un partograma, en una monitorea fetal electrónica, teniendo en cuenta entonces que una bradisistolia sería cuando se encuentren de 2 o menos contracciones en 10 minutos, definiendo la taquisistolia como el aumento de la frecuencia, es decir, 6 o más contracciones en 10 minutos observadas durante 30 minutos, que se vería algo más o menos así. La hiposistolia, que es la disminución de la intensidad de las contracciones, es decir, pueden haber buenas contracciones en cuanto a la cantidad, pero no la intensidad, por encima del tono basal, pero con intensidad menor de 30 milímetros de mercurio. La hipersistolia, que ya hablaríamos sobre un aumento de la intensidad de las contracciones, es decir, por encima de 70 milímetros de mercurio. El útero no se deprime en ningún momento de la contracción, tiene una contracción sostenida, hipersistolia. Y la hipertonía, definida como un incremento en el tono uterino
basal, que está por encima de 12 mililitros de mercurio, no se hace posible pues palpar las partes fetales aún en ausencia de contracciones y hay dolor. También se define como una contracción que dura más de 2 minutos. Y la incoordinación uterina, que finalmente es una alteración del triple gradiente descendiente de las contracciones fisiológicas durante el trabajo de parto. Más o menos se verían como estas gráficas. La idea es que nos hagamos un recorderis de esta dinámica uterina normal y sus anormalidades o disfuncionalidades de la dinámica. En la pregunta número 19, en esta recomendación, la recomendación 19 hablan sobre las consecuencias materno-perinatales de las alteraciones durante el trabajo de parto. Aquí puntualmente lo que hacen es referencia a utilizar el partograma como referencia para tomar decisiones, ¿sí? La decisión de intervenir o remitir ante una supuesta prolongación de la primera etapa del trabajo de parto debe ser tomada en función del progreso de la dilatación y de otros factores, como ya lo hemos dicho, como los geográficos, los obstétricos y fetales, y no exclusivamente con base a la duración del mismo. Es mirar de una manera integral a la gestante y no solamente en tiempos para tomar decisiones. Ahora, ¿cuáles son las medidas más efectivas para el manejo de las alteraciones de la duración del primer periodo del trabajo de parto? Primero, ofrecer apoyo a la mujer, hidratación y un método apropiado y efectivo para el control del dolor. Si las membranas están intactas, se procederá a la amniotomía. Exploración vaginal 2 horas después, y si el resultado de la dilatación es menos de 1 centímetro, se establece el diagnóstico de retardo de dilatación. Una vez establecido el diagnóstico de retardo de la dilatación, se ofrecerá la estimulación con oxitocina o se remitirá a una unidad obstétrica de nivel 2 o superior donde haya condiciones para ofrecer esta alternativa. Se practicará monitorización fetal continua y se ofrecerá analgesia neuroaxial, esta incluso antes del uso de la oxitocina. Se procederá a un nuevo tacto vaginal 4 horas después de iniciar la profusión de oxitocina y si el progreso de la dilatación es inferior a 2 centímetros, se reevaluará el caso, tomando en consideración la posibilidad de practicar una cesárea. Si el progreso es superior a 2 centímetros, se realizará una nueva exploración en 4 horas para definir conductas. Ahora, ¿cuándo se debe sospechar y cómo se hace el diagnóstico de una desproporción cefalopélvica? Aquí refieren que no se recomienda realizar perimetría imagenológica como predictor de desproporción cefalopélvica, ya que incrementa la tasa de cesáreas sin mejorar de esa manera los desenlaces perinatales. Para el diagnóstico de la desproporción cefalopélvica se recomienda tener en cuenta la historia clínica obstétrica, la evaluación clínica, la talla materna, la altura uterina, el cálculo del peso fetal y la progresión anormal del trabajo de parto. Y se sugiere, en caso de una sospecha de desproporción cefalopélvica, remitir a un segundo nivel o un nivel superior para definir su conducta final. ¿Cuáles son los criterios para remisión a una institución de mediana o alta complejidad? Cuando encontremos entonces lesiones en la monitoría fetal durante el trabajo de parto, cuando haya una alteración del partograma, es decir, cuando nos estemos presentando alteraciones durante la progresión del trabajo de parto y las curvas de alerta y de acción, cuando haya evidencia de meconio del líquido amniótico, cuando la madre solicite incluso la analgesia neuroaxial, cuando estemos en presencia de un código rojo o una emergencia obstétrica, ya sea por hemorragia previa al parto, presentación de un prolapso del cordón umbilical, hemorragia posparto, colapso materno o la necesidad de reanimación neonatal avanzada. Cuando haya retención placentaria, cuando tengamos una fiebre materna definido como 38 grados centígrados una sola vez o en 2 ocasiones 37.5 separado por 2 horas. Una presentación distóxica, la presión arterial ya sea una diastólica por encima de 90 o una sistólica por encima de 140 en 2 lecturas consecutivas tomadas con 30 minutos de diferencia. Cuando tengamos incertidumbres como tal de la presencia o no de latidos del corazón fetal. Cuando hayan evidencia de desgarro perineal de 3.º o 4.º grado o trauma perineal complicado que requiera sutura. Y cuando haya una sospecha clínica de una macrosomía fetal o desproporción cefalopélvica, clínica o ecográfica. En caso de estas presentaciones debemos considerar remitir este paciente a un segundo nivel o mayor nivel de complejidad para atención del parto. Hablando pues del parto humanizado, en la pregunta 23, ¿cuál es la posición recomendada para la gestante durante el periodo dilatante y el parto? Pues aquí como tal recomienda que sencillamente se opte por la posición que más la paciente se sienta cómoda para asumir el trabajo de parto y alentarla a continuar de esa manera si así se siente mejor. En la pregunta 24, ¿cuál es la frecuencia indicada para la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal durante el expulsivo?
Se debe auscultar la frecuencia cardíaca fetal al menos cada 5 a 15 minutos en el periodo del expulsivo. La auscultación se llevará a cabo durante 30 a 60 segundos como mínimo y después de una contracción. Y el pulso materno también debe ser reconocido para diferenciar entre el ritmo materno y el ritmo del latido cardíaco fetal. La pregunta 25. ¿Cuáles son las intervenciones probadamente benéficas y cuáles no durante el expulsivo en un parto normal? Aquí como tal, entonces hablan sobre el masaje perineal. No se recomienda. Se recomienda no utilizar la aplicación de anestésicos locales en spray como método para reducir el dolor. Se recomienda el pujo espontáneo durante el expulsivo. En ausencia de sensación de pujo, se recomienda no dirigirlo hasta que haya concluido la fase pasiva del segundo periodo del parto. Se recomienda no practicar de manera rutinaria la episiotomía en un parto espontáneo. Se recomienda entonces hacerlo en caso de que haya una indicación clínica como en un parto instrumentado o en sospecha de compromiso fetal. Y que antes de llevar a cabo la episiotomía se recomienda pues realizar una analgesia eficaz, excepto en emergencias debido a un compromiso fetal agudo. Obviamente sí se recomienda la protección activa del perine mediante la técnica de deflexión controlada de la cabeza fetal y pidiendo a la mujer que no puje durante la extensión y el desprendimiento. No se recomienda realizar la maniobra de Chris-Taylor, ¿sí? La pregunta número 26 hablan sobre qué clase de suturas deben usarse para la episiorrafia y la sutura de desgarros perineales. Se recomienda la utilización de material sintético de absorción estándar para la reparación de la herida perineal. Se recomienda realizar un examen rectal después de completar la reparación para garantizar que el material de sutura no se haya insertado accidentalmente a través de la mucosa rectal. Todos igualmente recuerden dejarlo escrito durante la nota de atención del parto, que quede evidencia de que estas recomendaciones fueron tenidas en cuenta para la atención del mismo. La pregunta número 27. En gestantes en quienes no existe indicación para pinzamiento inmediato, ¿cuál es el momento adecuado para el pinzamiento del cordón umbilical? Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se sugiere el pinzamiento del cordón a partir del segundo minuto o tras el cese del latido del corazón del cordón umbilical. Y se recomienda adoptar los siguientes criterios clínicos para el pinzamiento del cordón: interrupción del latido del cordón umbilical, disminución de la ingurgitación de la vena umbilical, satisfactoria perfusión de la piel y realizarlo entre los 2 y 3 minutos después del nacimiento. Ahora, se recomienda adoptar las siguientes indicaciones para el pinzamiento inmediato: cuando tengamos un desprendimiento de la placenta, cuando haya placenta previa o ruptura uterina, cuando haya un desgarro del cordón, cuando haya paro cardíaco materno y los demás criterios recomendados en la guía de atención integral de recién nacidos que ya vimos. En la pregunta o en la recomendación 28 se recomienda evitar la separación de la madre y el bebé dentro de la primera hora de vida y hasta que éste haya finalizado su primera lactada. Durante este periodo se recomienda una vigilancia y una observación periódica que interfiera lo menos posible con la relación entre la madre y el recién nacido, con registros de signos vitales de los recién nacidos, color, movimientos respiratorios, tono y, si es preciso, la frecuencia cardíaca, y la vigilancia del tono uterino y registro de signos vitales maternos, alertando al médico sobre cualquier cambio. Esto, digamos, también lo vimos muy relacionado en la guía de atención del recién nacido y es importante tenerlo muy en cuenta. En la recomendación 29, ¿cuáles son las intervenciones recomendadas para el manejo expulsivo prolongado? En la recomendación 29, ¿cuáles son las intervenciones recomendadas para el manejo del expulsivo prolongado? Entonces hablan de que en caso de que el estado fetal insatisfactorio durante el expulsivo sea presente, el uso de una tocolisis de emergencia podría mejorar las condiciones fetales y dar tiempo para iniciar otras intervenciones o remitir al paciente. Se sugiere manejar el expulsivo prolongado con la instrumentación, aplicación de forceps, espátulas y vacuum, situación que no podemos manejar en nuestro nivel, según las condiciones clínicas de la gestante, la disponibilidad en el sitio de atención y la capacitación y experiencia de quien aplica esos instrumentos. Se recomienda el uso de antibiótico profiláctico según la presencia de otros factores de riesgo ante e intraparto para infección puerperal. En la pregunta 30 tratan de responder cómo se diagnostica la distocia de hombros y se recomienda adoptar la siguiente definición para el diagnóstico de la distocia de hombros: una demora mayor o igual a 1 minuto entre el desprendimiento de la cabeza y el desprendimiento del hombro. Se recomienda igualmente tener en cuenta la prevalencia de macrosomía en el grupo poblacional de la gestante como riesgo basal para la presentación de una distocia de hombros. Y la siguiente recomendación, la 31,
Habla sobre qué se debe hacer o cuáles son las maniobras más efectivas para el manejo de la distosia de hombros. Hablan obviamente de realizar la maniobra de Mark Roberts combinada con presión suprapúbica e episiotomía. Recuerden que la maniobra de Mark Roberts pues es elevar las extremidades de manera que la pelvis se rote hacia arriba y pueda dar un mayor espacio para la caída del hombro. Y la llaman combinada pues porque se hace la presión suprapúbica para desplazar el hombro hacia abajo y que pueda superar ese espacio de la pubis, y la episiotomía para aumentar el canal del parto. La maniobra de Gaskin, que es la posición sobre las 4 extremidades para la resolución de la distosia de hombros. Esto nuevamente lo que intenta es rotar la cadera y dar una mayor cabida al hombro en ese desplazamiento. La maniobra de Woods y la maniobra de Rubin, que se centran en hacer una rotación del hombro, cosa que deje de estar en posición bajo el pubis y más bien se rote de manera transversa y así se pueda liberar el hombro. En algunos textos encontré que se le decía como la maniobra sacacorcho. La idea es hacer una rotación interna del hombro ejerciendo presión sobre la escápula y la clavícula, teniendo claro que nunca se debe rotar la cabeza, es decir, con los deditos se debe hacer la rotación. La idea es rotar y liberar el hombro que está siendo retenido en el pubis. Y la maniobra de Savanelli, que me parece muy complicada. En esta maniobra, si viendo lo que dice la guía, es lo que encontré, lo que intentan hacer es reintroducir la cabeza en posición occipitopúbica y culminar el trabajo de parto ya por vía de cesárea. Hay que reconocer que la distosia de hombros conlleva riesgos de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, y la necesidad de 2 o más maniobras para resolver esta complicación o esta presentación distósica. Es importante conocer todas esas maniobras para poder darle resolución y manejo a la distosia de hombros. La guía culmina de esta manera, hablando sobre la distosia de hombros, y estas son como tal las 31 recomendaciones o 31 preguntas que trata de resolver a punta de recomendaciones para la atención del parto normal o distósico, reforzando como tal el concepto de parto humanizado, que trata de conceptualizarse al responder estas 31 preguntas. Espero les sea de beneficio este resumencito de la guía para que lo podamos revisar periódicamente, y no olviden darle respuesta al cuestionario que les dejamos aquí abajo en el link. Buen día.